Buenos días, familia, que seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 42 del capítulo 22 del Evangelio de Mateo, que dice así la palabra del Señor, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Como vimos ayer, Jesús aprovechó el momento en el que todos los fariseos estaban juntos para hacerles una pregunta. Bueno, corrijo, más bien dos preguntas. La primera de ellas fue: oye, ¿qué pensáis del Cristo? Y aunque si bien es cierto que esta pregunta fue dirigida a los fariseos en aquel preciso momento, también es cierto que esta pregunta ha trascendido en el tiempo y ha atravesado los siglos para llegar a nosotros hasta el día de hoy. Creo que sin lugar a dudas que esta es la pregunta más importante que todo ser humano va a tener que responder al menos una vez en su vida. Cuando Jesús pregunta que qué pensaban del Cristo, del Mesías, mira, él no esperaba una respuesta teológica, tampoco esperaba un debate religioso, sino que Jesús quería conocer la opinión personal de cada uno de ellos. Quiero que por favor analices bien la pregunta y te des cuenta que la pregunta no fue algo así como: oye, ¿y ustedes qué piensan de la religión, del templo? No. La pregunta fue clara, directa: ¿qué pensáis del Cristo? El Señor le está haciendo esta pregunta a gente que dedicaba su vida entera a estudiar las Escrituras. Ellos eran personas que estaban totalmente familiarizadas con el término Mesías. Todos y cada uno de ellos conocían al pie de la letra cada versículo del Antiguo Testamento que profetizaba, que anunciaba al Cristo. Pero es que tenemos que tener claro que muchos pueden hablar sobre el Cristo, pero que quizá muy pocos conocen al Cristo. Pensar en Cristo no es tener una idea sobre Él, es tener claro que todo depende de Él. El apóstol Pablo llegó a decir en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 16, que en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque vuelvo y repito, pensar en Jesús es tener claro que todo depende de Jesús. Cada persona tiene una opinión diferente sobre Jesús. Quizá esa opinión ha sido inculcada por unos padres o por una cultura genérica, o quizá esa opinión ha sido forjada a través de querer conocerle personalmente. Pero sea como sea, todos tenemos una opinión sobre Jesús. En una ocasión, también el propio Señor Jesucristo, en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y en el versículo 13 en adelante, le dijo a sus discípulos cuando estaban en la región de Cesarea de Filipo qué opinión tenían las personas de allí, de aquel lugar, sobre él. Algunos pensaban que era Juan el Bautista, otros creían que Jesús era Elías, otros Jeremías, en definitiva, o cualquier otro de los profetas. Por eso te digo que cada persona tiene un concepto diferente sobre él. Pero fue Pedro el que en el versículo 16 le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo, ¿verdad? Pero vamos a olvidarnos por un momento de qué dicen los demás y piensa ahora en lo que dices tú sobre Jesús. Piénsalo bien, porque la respuesta que des va a definir quién eres tú. Quizá para ti Jesús es, un religioso que vivió hace unos cuantos siglos atrás, pero que honestamente no te sientes identificado con él. Quizá para ti Jesús es simplemente esa imagen que se encuentra en una iglesia católica colgando en una cruz. O quizá para ti Jesús es lo mismo que para mí. Para mí Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Es mi Señor, es mi Salvador, es el centro de mi vida, la razón de mi existencia. Pero Jesús quiere dar un paso más allá con los fariseos. Y antes de que ellos pudieran responder sobre lo que pensaban del Cristo, les hace una segunda pregunta, que es: ¿de quién es hijo? El Señor les está llevando a lo esencial, que es la identidad, el origen del Mesías. Y si te das cuenta,
Estos fariseos contestaron enseguida. Ellos no se lo pensaron ni un segundo y contestaron de una manera automática y sin pensárselo dos veces. Le dijeron, de David. Entiende que los fariseos pudieron contestar tan rápidamente, porque como te dije hace un instante atrás, ellos eran expertos en la teología. Ellos se sabían de memoria todo lo referente al Mesías. Pero como ya hemos estado viendo unas cuantas veces, a pesar de todo ese conocimiento, no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. Qué bueno sería que en este día pudieras meditar en la pregunta de ¿qué pienso yo sobre Jesús? No quiero que tu respuesta sea la que has escuchado de alguien o la que quizá has leído en algún libro. Quiero que tu respuesta sea tuya. Quiero que seas tú el que puedas decir lo que de verdad piensas de Jesús. Si piensas en Jesús como el Rey de Reyes, entonces lo más seguro es que vas a dejar de gobernarte a ti mismo para dejar que sea Él el que reine sobre tu vida. Si piensas en Jesús como el Salvador, entonces dejarás de intentar salvarte con tus propias obras y creer que todo va a depender de lo que tú hagas. Y te vas a rendir por completo ante aquel que puede salvarte. Si piensas en Jesús como el Señor, entonces lo más probable es que no vivas según tus deseos, según tu propia voluntad, sino que sea la voluntad de Dios la que establezca las pautas a seguir en tu día a día. Si piensas en Jesús como el Maestro, entonces obedecerás al milímetro cada palabra de las Escrituras. Por eso te animo a que puedas pensar correctamente sobre Cristo, porque eso hará que tu vida camine rumbo al propósito que Dios tiene para ti. Si lees un poquito de historia, te darás cuenta que en los días de Jesús había muchísimas ideas equivocadas sobre el Mesías. Pero lo más triste de todo es que hoy también las hay. Hay decenas, incluso me atrevería a decir centenas de opiniones diferentes sobre el Señor. Pero si tu pensamiento sobre Jesús es como el que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces el Señor podrá decirte lo que le dijo en el versículo 17 de Mateo capítulo 16, cuando le contestó, bienaventurado eres. Tener una opinión correcta de Jesús nos hace bienaventurados, nos bendice. Si piensas correctamente sobre Jesús, vivirás correctamente. Pero no solamente vivirás correctamente aquí en la tierra, sino que lo más hermoso de todo es que vivirás correctamente en la eternidad. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que te podamos conocer mejor. Que como veíamos en el devocional de ayer, la vida eterna trata de conocerte a ti, a Jesucristo. Déjanos tener un buen concepto de ti, que podamos pensar correctamente sobre ti, que todos, al igual que Pedro, podamos llegar a la conclusión de poder decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, gracias por el día de hoy, bendícenos, te lo rogamos, Señor, no solamente hoy, sino en todo el fin de semana que tenemos por delante, que en cada reunión, en cada culto, Señor, que vayamos a tener, que tú puedas manifestarte, que tú seas el centro de todo y que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda que este domingo tienes una oportunidad de oro, una oportunidad única, que es la de congregarte. Así que acude a tu iglesia local y congrégate. Ve a esa congregación local y adora al Señor y escucha la palabra de Dios en comunidad. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.